La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Egunon, eguardión, arratsaldeón, edo gabón, resistencia cafetera. Hoy siento que he saldado de una deuda conmigo mismo. Y hoy es el día que puedo decir con orgullo, ya soy mecenas de la cafetera. Tengo la suerte de que hace poco me han cambiado de departamento en la empresa donde curro y tengo unos compañeros y compañeros excepcionales. Todas las mañanas ponemos la cafetera y escuchamos el programa en comuna. El ambiente es excelente, a pesar de las dificultades de cada día, pero trabajando en equipo siempre logramos superarlas. Creo que estoy creando más adeptos a la cafetera. Aprovecho para saludarles a todas y a todos mis compañeras y compañeras. Gracias, Mary Fer, y a toda la resistencia en general, por hacernos sentir parte de un proyecto común. Eskerrik asko. Agur. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Nos negamos a que estas elecciones vayan sobre quién tiene la culpa. Preferimos concurrir a estas elecciones sobre cuál es la solución y nos presentamos para ser no parte del ruido, sino parte de la solución. Podemos garantizar que cada escaño que nosotros y nosotras saquemos es un escaño para el acuerdo y para el gobierno progresista. ¿Esto de qué va de la política? ¿Esto va de intereses o va de actitudes? Esto va de mediar, esto va de escuchar, esto va de tener empatía, esto no va de conflictos ni de intereses contrapuestos, esto va, bueno, pues de una actitud de buen rollo. Frente a los políticos o frente a dos personas que no se entienden, buen rollo. Y Operación Chamartín, detrás del buen rollo. Esta cosa de representar a España a mí me preocupa, ¿eh? Y esto de ya hablaron los españoles, ¿para qué hay que volver a elegir? Pues los españoles hablaron para que Pedro Sánchez fuera diputado por Madrid. Los españoles, ¿no? El 28% del 74%, o sea que el 20% de los españoles eligieron diputado por Madrid a Pedro Sánchez. Podríamos hablar de Berta Cáceres. Su hija sigue reclamando justicia para Berta Cáceres, que fue asesinada, activista en defensa de la naturaleza, las miles de personas que mueren en nuestro mar Mediterráneo, como los 140 millones de personas refugiadas que se calcula que a causa del cambio climático habrá en 2050. Una se pregunta, millones de personas se preguntan, ¿quién manda realmente aquí? Insisto, yo creo que tienen que mandar las Naciones Unidas. And the witch hunt continues, but they're getting hit hard on this witch hunt because when they look at the information, it's a joke. Impeachment for that? I didn't do it. You take a look at that call, it was perfect. Ha comenzado una intensa agenda de trabajo que incluirá ahora reuniones con principales autoridades, principales líderes políticos, representantes de la sociedad civil. Por lo tanto, en los próximos días esta misión de larga duración va a seguir muy de cerca todo lo que tiene que ver con la organización del proceso electoral boliviano. En la medida en que se criminaliza el acto de migrar, quien acompaña, quien defiende, quien da asistencia humanitaria, también se encuentra en un contexto de vulnerabilidad.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a tratar de analizar la actualidad que hoy en España viene con numerosos titulares y con muchas interpretaciones. Una gran batalla en las redes sociales también, en el seno de la misma izquierda, y vamos a poder analizarlo y lo haremos como siempre lo hacemos en este programa, en todo caso con sosiego. Esto es La Cafetera. Muy buenos días. Almohadilla, la cafetera más que... Almohadilla, la cafetera más que. Ayer se hizo oficial el nombre de la formación que encabezará Íñigo Errejón de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Más País. En realidad se presentó como una novedad. Ya veníamos diciendo desde hacía meses en este programa el nombre porque estaba registrado desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio estaba registrada esta marca. Eso ha hecho que la interpretación en el debate público, en el debate en las redes sociales, se refiera a que, bueno, igual no está tan improvisada la decisión de presentarse a las elecciones generales. Igual no es cierto que el partido se haya visto empujado a las elecciones por la falta de acuerdo, sino que la marca Más País, registrada en el mes de junio, lo que nos dice es que quizá esta operación venía preparándose hace mucho tiempo, como ya habíamos dicho también aquí en La Cafetera. Bueno, si hay alguna duda, que alguien escuche los programas anteriores, que nosotros mismos lo habíamos ido contando. En todo caso, ayer se anunció, se lanzó oficialmente esta candidatura, se dio el paso adelante, aún no hay programa, no sabemos exactamente en qué va a consistir el programa político, pero los periódicos aplauden todos en sus portadas la llegada del partido de Íñigo Errejón. Promete que su partido estará al servicio de un gobierno progresista, dice el periódico El País. Esto también ha suscitado bastante debate en las redes sociales, porque si te aplauden los periódicos y te aplaude Errejón asalta el cielo de Iglesias, dice el ABC, si te aplaude la prensa al unísono y además te dicen que que te propones para estar al servicio de un gobierno progresista, para estar al servicio del Partido Socialista, pues hombre, que digamos que como tarjeta de presentación pues puede ser discutible. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué opináis vosotros? Hay gente que opina que esto no es así, que hace falta un espacio intermedio, que hace falta diálogo, que hace falta conversación. Bueno, pues ¿qué os parece a vosotros? Almohadilla, la cafetera más qué. Almohadilla, la cafetera más qué. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Fue interrumpido mientras Errejón presentaba este partido, fue interrumpido por un asistente a este acto político que gritó desde el público, gritó: traición, has dividido a la izquierda. Hubo bastante... En fin, bueno. El caso es que ayer además se dieron dos situaciones en la Corte, dos situaciones también bien singulares. Ayer presentaban un libro Juan Luis Cebrián y Pablo Iglesias en la misma habitación. Se sentaban, no sabemos si por primera vez, pero se sentaban juntos públicamente para la presentación de un libro de Daniel Serrano, y el libro además llevaba el título de Cal Viva, con lo cual os podéis imaginar el morbo que acompañaba a todo esto. Y entonces allí escuchamos, en primer lugar, unas palabras de Pablo Iglesias, una crítica velada al partido de Errejón. Todo con buen rollo. Es un análisis muy exitoso últimamente, que es las máquinas de despolitización. Que esto, bueno, pues, ¿qué es despolitizar? Es el nuevo coaching político. ¿Esto de qué va de la política? ¿Esto va de intereses o va de actitudes? Esto va de mediar, esto va de escuchar, esto va de tener empatía. Esto no va de conflictos ni de intereses contrapuestos. Esto va, bueno, pues de una actitud de buen rollo. Frente a los políticos o frente a dos personas que no se entienden, buen rollo. Y Operación Chamartín, detrás del buen rollo. Esa maquinaria despolitizadora tiene una función política clarísima, y es que nosotros no existamos. Críticas veladas de Pablo Iglesias ante esta presentación, ante el nacimiento del partido que encabeza Errejón, y que lo dijo con sus propias palabras: cada escaño al servicio del gobierno progresista. Nosotros nos negamos a que estas elecciones vayan sobre quién tiene la culpa.
preferimos concurrir a estas elecciones sobre cuál es la solución y nos presentamos para ser no parte del ruido, sino parte de la solución. Podemos garantizar que cada escaño que nosotros y nosotras saquemos es un escaño para el acuerdo y para el gobierno progresista. No basta con que haya mayoría de papeletas progresistas si después eso no se convierte en un gobierno al servicio de la defensa y el avance de los derechos sociales, de la igualdad, de los derechos democráticos, de la transformación verde de nuestra economía. Así que una crítica, por una parte dice, no vamos a criticar cómo hemos llegado aquí, pero una crítica velada a continuación a la falta de acuerdo. Bueno, almohadilla la cafetera más que. Seguimos en línea con el titular que hoy daba Euronews en su interpretación de la actualidad. Decía, más país, menos Podemos. Pues eso es lo que nos preguntamos nosotros aquí en la cafetera esta mañana. Almohadilla, la cafetera más que. ¿Más país necesariamente es menos Podemos? ¿O más Podemos habría sido más país? Bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os parece a vosotros? Almohadilla, la cafetera más que. Esto es la cafetera. Y ya lo están utilizando este hashtag. Gaspar, muy buenos días. Santa Vinia, Marcos, Furia del Cantábrico, Graznando, Uno, Mama, Racho, también todo se acelera. Algunos buenos días. Teresa Pablo, Antídoto, El Tuerto, Hub Balfrey, Tú como yo, Perdulario, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y que nos van a ayudar a analizar y a poner en orden, a través de este mismo hashtag, la conversación en las redes sociales. Muy buenos días a todas. Muy buenos días, María Navarro. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el caldero? ¿Están los ingredientes saltando? Hombre, pues muy buen rollo no hay. Para que nos vamos a engañar, ¿no? Se nota mucho en el debate público, en las redes sociales, está bastante crispada la situación. Claro, se dice que no va a dividir el voto de la izquierda, pero lo cierto es que basta con esas redes sociales para ver que sí están divididos los votantes o exvotantes de Unidas Podemos, ¿no? Hay diferentes opiniones y solamente con eso pues sí que da una idea de que hay un debate en la izquierda y de que eso puede generar una división. O puede que no. También se plantea la idea de que, bueno, pues esos votos sí que los pueda recuperar Íñigo Errejón. Pero, ojo, que también puede haber gente defraudada con Unidas Podemos que no necesariamente se vaya al voto de Íñigo Errejón. Con lo cual, creo que también se están dando como muchas cosas por supuestas y, bueno, ya empezamos a ver efectivamente las encuestas. Bueno, y los reproches son cruzados, los vídeos virales son cruzados y vemos la tensión. Ayer, por ejemplo, un vídeo que ha tenido muchísimo impacto fue Rita Maestre. Estaba siendo entrevistada en 4 y le preguntaba a Marta Fernández, a Rita Maestre, en una situación que se ha vuelto muy viral. Se creó una situación un tanto incómoda que se ha vuelto viral por lo siguiente. Y creemos que lo que la gente quiere son propuestas políticas claras. Dígame una propuesta programática diferente a la de Unidas Podemos. Pues todavía no hemos desarrollado el programa. With love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All that will take. Así que Errejón promete que su partido estará al servicio de un gobierno progresista. Hoy dice el periódico El País eso en su portada. La formación se presentará bajo la marca Más País, buscará alianzas fuera de Madrid. Errejón encabezará una plataforma progresista que se llamará Más País en las generales del 10 de noviembre. Y este exdirigente de Podemos aceptó ayer, entre aclamaciones, el mandato de la militancia de Más Madrid, el partido que dirige desde hace 8 meses para liderar una lista que prometió que estará al servicio de un gobierno progresista y que pretende ser un antídoto contra la abstención, dijo ayer y hoy recuerda el periódico El País en su portada. Errejón dijo intentará evitar la confrontación directa con los líderes del bloque de la izquierda y de hecho no mencionó ni una vez a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias. Su formación saldrá de Madrid para buscar alianzas que sumen al bloque de la izquierda. Lo que pasa es que solamente 8 meses y con unas elecciones para el Ayuntamiento y para la Comunidad de Madrid recién celebradas, pues también hay mucho debate sobre qué va a pasar con la dirección de estos partidos en estos lugares, si van a ser vaciados de trabajadores, de representantes, etcétera, etcétera, ¿no? Si van a pasar todos ahora a formar parte del equipo nacional, de qué forma van a estar cubriendo las actividades propias del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto colocado. Mientras tanto, el debate más general, más amplio, mirado más
desde arriba, saliéndonos un poquito del asunto local, aunque esto ya tiene una consideración nacional, habida cuenta de que se presentarán a las elecciones generales, aunque se presentan por Madrid con alianzas en el exterior. Pero más allá de esto, si distanciamos, hacía un análisis precisamente en esta presentación del libro en el que coincidieron Juan Luis Cebrián y Pablo Iglesias. ¿Os acordáis del autobús de Podemos, aquel autobús electoral donde había una fotografía de Juan Luis Cebrián, el tramabús? Bueno, pues había mucho morbo por saber cómo sería este encuentro público entre Iglesias y Cebrián, pero hubo un cierto fair play, aunque hubo críticas también entre ellos, pero críticas, bueno, bastante generosas, bastante amables. Cebrián, en todo caso, lanzó una crítica a Pedro Sánchez muy clara y muy contundente. A lo mejor es que quizás los enemigos comunes terminan haciendo amigos. Esta cosa de representar a España a mí me preocupa, ¿eh? Y esto de ya hablaron los españoles, ¿para qué hay que volver a elegir? Pues los españoles hablaron para que Pedro Sánchez fuera diputado por Madrid. Los españoles no. El 28% del 74%, o sea que el 20% de los españoles eligieron diputado por Madrid a Pedro Sánchez. Pero no hay una pedagogía política respecto a lo que es la representación proporcional y el parlamentario. Boom, claro, ahí quizás sí se entiende mejor, los enemigos comunes. Era una pequeña venganza la de Juan Luis Cebrián con aquel artículo de opinión en el que abogaba por una coalición entre Pedro Sánchez y Podemos, o quizá era el preludio a la presentación de ayer. En todo caso, ayer Iglesias lo que hizo fue un análisis de la situación. Decía, esta situación nace con 3 objetivos. Hay 3 salidas a la situación que estamos viviendo. Yo creo que puede tener 3 salidas. La que nos gustaría a nosotros es muy complicada, porque el Partido Socialista no está por la labor de construirla con nosotros, y es verdad que sería una salida muy moderada. Muy moderada, pero es verdad que, bueno, eso es mucho para España. Sería el gobierno más de izquierdas que hubiera existido en España, implicaría un recambio en la dirección de Estado, algo que el PSOE no ha querido. No quería el PSOE, digamos, de Susana Díaz, el PSOE del establishment, el PSOE del Grupo Prisa, pero después el PSOE de Pedro Sánchez ha resultado ser idéntico a ese. Yo creo que los que temíais y decís en editoriales... ¿Qué Grupo Prisa? Claro. Pero quiero decir, pero los propietarios son más o menos los mismos. Pero quiero decir que el miedo que teníais, oh Dios mío, llega Pedro Sánchez que va a pactar con Podemos y va a solucionar la cuestión catalana, pues yo creo que al final más de lo mismo. Hay otra salida, que es como una suerte de restauración del bipartidismo, que yo creo que es en lo que están ahora, de intentar que después de las elecciones de noviembre, pues lograr un acuerdo en el que el Partido Popular permita al PSOE gobernar, y eso pasa por la destrucción de Unidas Podemos o por reducirnos a nuestra mínima expresión, o hay todavía una solución, digamos, más terrible, pero no por ello menos posible, que es la de las 3 derechas, una solución reaccionaria en la que gobiernen Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, y que dé de alguna manera una salida a una crisis de nuestro sistema político que creo que el 15M empezó a poner encima de la mesa. Y si se viene además una recesión económica, yo creo que estamos lejos de dar una salida a todo eso. Recesión económica y veremos a ver un sistema que se revuelve contra aquellos que habían levantado la mano para tratar de cambiar las cosas. Bueno, esto es lo que se refiere al panorama nacional, aunque si veis la fotografía de portada, las fotografías de las portadas, las portadas de los periódicos en este país, pues están dedicadas a este asunto. Esa era la portada del País, pero también el ABC recibe a Errejón. Errejón asalta el cielo de Iglesias, presenta el partido Más País para acabar con el bloqueo de Podemos y ponerse al servicio de gobierno de Pedro Sánchez. Hay una encuesta también de GAT3, fuerte subida del PSOE, hay una encuesta del ABC de GAT3 para el ABC, fuerte subida del PP, caída del PSOE y de Podemos, desplome de Ciudadanos y Más País irrumpe con 9 escaños. Dice, hombre, 9 escaños son muchos. En Madrid 3, 4, en realidad nadie lo sabe, porque esto es pura especulación, podrían ser 9, en efecto, pero resulta que para un partido que recién irrumpe, resultaría muy llamativo. Errejón se proclama candidato, dice el periódico El Mundo. Lanzó ayer su formación política Más País con la intención de ponerse al servicio, dice, de un gobierno progresista, y lo hizo en la sede de UGT.
el sindicato alineado con el Partido Socialista. En la imagen, con Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena cuando fue alcaldesa de Madrid, y otros líderes del proyecto, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Además, también La Razón, igualmente. Errejón resta con Más País. Presentó ayer su candidatura para las generales con guiños a Sánchez y ataques a Podemos sin nombrar a Pablo Iglesias, dice el periódico La Razón en su portada. Mientras que otro de los temas que hoy tiene un gran protagonismo, lo tiene en toda la prensa internacional, sale fuera de España. Si ponemos el satélite a dar vueltas alrededor de nuestro pequeño planeta, la fotografía que nos devuelve se coloca en primer lugar en Estados Unidos. Luego hablamos, si queréis, sobre el asunto, en todo caso, español. Si tenéis alguna, ya lo sabéis, alguna reflexión, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis, 627-002-002, el WhatsApp del programa, donde recibimos vuestras opiniones, como la de Rafa. Hola, Resistencia. Dejo este audio para decir que no estoy muy de acuerdo con la idea general que está viendo en el programa sobre la fragmentación del voto. Vamos a ver, la derecha no gana las elecciones porque esté concentrada o esté separada. Cuando el PP iba como un partido único, echábamos la culpa a que la izquierda iba separada. De repente la derecha ha llevado 3 partidos a Andalucía y ha ganado las elecciones, y parece que el hecho de llevar 3 partidos en Andalucía es lo que les ha movilizado para ganar. La derecha gana porque son más. La derecha gana porque consigue o hace un trabajo bastante importante de intentar colocar en el sentido común sus ideas, que si tú te consideras sensato, clase media, etcétera, te llaman a que entonces son ellos los que te están hablando de políticas. El problema de la izquierda es que no hace ese trabajo, se pierde mucho en debates internos y no hace ese trabajo de situar sus ideas de la sanidad, la educación, la justicia social en el sentido común. Da igual que vaya a la izquierda con 3 partidos o con 1, y da igual que vaya a la derecha con 3 o con 1. La derecha con un único partido ha ganado mucho, la derecha con 3 partidos también ha ganado mucho. El terreno de juego está en otro sitio, hay que dejar la calculadora y ver si es mejor ir 2, 3. Tienen que ir tantos partidos como el votante de izquierdas necesite para movilizarse. Y luego lo que hay que hacer es ganar el debate público, y ya está. Sí y no, Rafa, tienes razón en que, bueno, a la derecha no le ha costado ponerse de acuerdo, a la izquierda se podría haber puesto de acuerdo, le ha costado más. Y en el debate de las ideas, pues es posible que esto esté situado. Pero si vemos el arranque de las encuestas, y tienes en el periódico El País los análisis que hace Kiko Llaneras, por ejemplo, si vemos el arranque y tomamos la ley electoral, depende muy mucho si estamos hablando de la primera y la tercera fuerza política o de la segunda, porque la proporcionalidad electoral beneficia o perjudica en función de la posición en la que te coloca el resultado. De manera que a la derecha le puede haber perjudicado habiéndose situado en diferentes posiciones, pero a la izquierda lo que se calcula en las encuestas es que quedaría perjudicada por la propia ley electoral española. Así que el fraccionamiento podría tener consecuencias. Es verdad que lo que nadie sabe, y en eso tienes razón, es si la irrupción de un nuevo partido político puede beneficiar, por ejemplo, frente a la abstención. Puede haber gente que no se sentía identificada con Podemos, que no se sentía identificada con el Partido Socialista y puede canalizar su voto a través de esta nueva formación. En mi opinión, lo que pasa es que esto es empírica, cada uno tenemos nuestra opinión, pero en mi opinión es dudoso que eso ocurra, porque el que no se haya visto reflejado en la opinión, que no se haya visto reflejado en la actitud de Podemos, puede verse perfectamente reflejada en la actitud del Partido Socialista. Es difícil el espacio intermedio. Sin embargo, lo que sí que es muy probable es que lo que vaya a visibilizar la irrupción del partido de Errejón es la división interna que existía en Podemos y que había quedado, sellada con Vista Alegre. Porque el problema de los en mi opinión, y insisto que cada uno tenemos la nuestra, y aquí hay gente de todas las procedencias, y algunos de los mensajes que nos están llegando son en la misma línea en la que tú lo dices, Rafa, pero el problema es que las divisiones internas de los partidos políticos donde deben resolverse es en los congresos internos. Y si Íñigo Errejón pierde un congreso, lo natural es que el partido camine
por vía propia. Porque si no, lo que ocurre es que cada vez que haya alguien que quiera disputarle el liderazgo a un político y haya creado su equipo y tenga ya una cierta estructura interna, que se ha beneficiado por estar dentro de la estructura de Podemos, por participar de la vida de Podemos, cada vez que alguien quiera disputarle al líder, lo resuelve en el Congreso y si no lo consigue, ¿qué hace? Monta una formación paralela. Eso desactiva cualquier proyecto político. Las cosas se resuelven en los congresos. Entonces, es muy difícil que eso después, porque si Podemos se parte en dos, Podemos tampoco era una fuerza hegemónica mayoritaria, Podemos era una fuerza minoritaria, era una de las fuerzas políticas pequeñas en España. Si Podemos se divide en dos, obviamente eso tiene consecuencias electorales, ¿no? Pero, en efecto, ahora se abre aquí un debate. Luego está el debate de las lealtades, si Íñigo Errejón es leal o no, si la gente que se ha subido al carro de Íñigo Errejón es leal o no. A mí me interesa mucho, porque también ha recibido algunas críticas Juan López de Uralde por permanecer dentro de Unidas Podemos y más allá de las explicaciones que las ofreció aquí en el programa, cuando decía Juan López de Uralde, decía, bueno, yo no me sumo a esa corriente de Equo que se quiere marchar a una nueva formación política, entre otras cosas porque nosotros ya tenemos presencia parlamentaria, hemos hecho un trabajo parlamentario fuerte y sería desactivar la opción. Vamos a ver por qué. Insisto que desactivar la opción de la ecología política dentro del Parlamento, pero además hablaba de otra materia, de las lealtades, que es algo que ocurre en España. Iglesias, la dirección de Podemos, incluso la militancia de Podemos, y entonces la militancia de Equo, fue partidaria de que Equo acudiera de la mano con Unidas Podemos. Y ahí entra el territorio de la lealtad. Es un territorio bastante subjetivo, pero... En este país la lealtad se confunde con la sumisión, ¿no? Y entonces es como inmediatamente están en el... es que tú eres un esbirro, no sé qué, tal y cual, ¿no? Mira, yo hago mi propia reflexión y llego a mis conclusiones, ¿no? Y yo creo, en mi caso, pues yo pongo en valor efectivamente... pues lo que supone lo que ha hecho Pablo Iglesias desde cero, construir un espacio que llegó a 70 diputados, etcétera, ¿no? Así que, en efecto, el debate está abierto. Y luego también el reparto de responsabilidades que se está haciendo entre Iglesias y Pedro Sánchez sobre que no haya habido gobierno, cuando en realidad también es lo que dice Loli Navarro, que lo decía con el hashtag de hoy, que decía que no se nos olvide que Pedro Sánchez fue el mayor responsable de la repetición de elecciones, que parece algo que lo tenemos como dado, pero en realidad es importante porque fue él al que le encargaron ser presidente del gobierno y ahora estamos haciendo una brocha gorda y diciendo, bueno, pues que en realidad fue Pablo Iglesias el que fue el principal culpable de que no hubiese gobierno y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque además en Público.es informaban de que Pedro Sánchez anticipó en agosto al presidente de la COE que no habría un acuerdo con Iglesias, ya lo anticipó en agosto, es decir, que en septiembre no habría tenido ningún tipo de intención de conseguir ese acuerdo. Sin embargo, el 17 de septiembre, cuando ya se sabía que íbamos a elecciones y cuando anunció el propio presidente que íbamos a elecciones, él dijo que lo había intentado por todos los medios, el hecho de formar gobierno, con lo cual hay que tener en cuenta la hemeroteca para también hacer un análisis y no repartir culpas porque no son iguales. 627-002-002. Buenos días, cafetera. Estoy oyendo, por un lado, la presentación de la candidatura de Errejón, que dice que lo que busca es movilizar a los que se abstienen, cuando realmente las últimas elecciones, si no han sido las de mayor participación, casi hasta donde creo recordar. Y luego, por otro lado, dicen que la Junta Electoral Central ha ampliado el plazo para hacer coaliciones y es algo que me chirría un poco. No sé si es habitual que amplíen los plazos o si es algo excepcional en esta convocatoria de elecciones, lo cual sería un poco extraño, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, pues en efecto hay una cierta curiosidad, singularidad en esta ampliación de la Junta Electoral por el plazo de las coaliciones. En todo caso, claro, ¿cómo son las alineaciones? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Cómo es posible que la derecha esté ofreciendo una lectura sobre lo que sucede? Vemos, por ejemplo, en La Razón son muy claros. En La Razón la interpretación que hacen es que irrumpe un nuevo partido que va a dividir claramente a la izquierda. Hay quien dice, bueno, si La Razón está diciendo eso,
Primero, la derecha se está alineando con Unidas Podemos, hay quien cree eso. Están compartiendo intereses. Mira a Juan Luis Cebrián y a Pablo Iglesias sentados en la misma habitación. O mira las palabras de Ansón. ¿Os acordáis de las palabras de Ansón? Yo no sé cuál es el objetivo. No sé si tienen proximidad o no. O si les interesa que haya un partido antisistema porque consideran que eso va a hacer que menos gente del centro vote. O no sé exactamente cuál es la razón. Pero lo que sí que tengo muy claro es que ha hecho la lectura más precisa de lo que está ocurriendo. Pablo Iglesias es un hombre muy inteligente. Ha hecho una jugada maestra. No nos olvidemos, él es un profesor universitario que carga un equipaje cultural de primer orden, es un estupendo orador, es un formidable dialéctico y naturalmente Sánchez no lo quiere tener en el Consejo de Ministros porque teme que se lo coma con patatas a las finas hierbas. De manera que él ha tenido el gesto de decir me aparto, ya que dicen que soy yo el escollo, pero en cambio lo que voy a estar es presente en el Consejo de Ministros, porque objetivamente, Jaime, hay que reconocer que una persona que va a dar el 30% de los diputados que necesita para la investidura, entre los que él tiene y los adheridos a él, pues hombre, efectivamente tiene derecho a una vicepresidenta del gobierno y a 4 o 5 ministerios. Esa es la realidad objetiva. A mí me parece que Pedro Sánchez está actuando con mucho sentido común desde el punto de vista personal, porque no sería para él nada cómodo tener a un hombre tan brillante y sobre todo tan auténtico en la izquierda como es Pablo Iglesias. Claro, no hay mejor destrucción para la izquierda que te elogie a alguien como Luis María Ansón, no hay mejor fuente de críticas que esa, pero está haciendo un retrato que tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido en este país, porque ¿cuál fue la razón por la que Pedro Sánchez decidió que no iría de la mano con Unidas Podemos en la coalición de gobierno? Es muy interesante una entrevista con Carmen Calvo que publicó ayer la COPE, ayer o antes de ayer, en la cadena COPE, donde Carmen Calvo se explayó y dijo: nosotros tomamos la decisión de que no hubiera gobierno de coalición. Es decir, ya no hablaba de que fue Podemos quien rechazó la oferta. Tomamos la decisión. Podéis escuchar, lo tenéis en la cadena COPE y podéis escucharlo. Porque además, claro, luego las posiciones ahora se redibujan. Y no está mal que se redibujen, pero no sería malo que recordásemos, que hiciésemos un pequeño ejercicio de memoria. Porque si vamos a la hemeroteca, no hace tanto tiempo, ahora se le reprocha a Unidas Podemos que no llegase a un acuerdo con el Partido Socialista. Pero, ¿y si hubiera llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, qué es lo que se le reprocharía? Ejercicio de memoria. Ha dicho también que conmigo se entendía mejor y que conmigo tiene más capacidad de entenderse. Bueno, pues aprovecho la oportunidad, ya que conmigo dice que se entiende mejor, para decírselo de forma muy clara, para decirle lo mismo que le ha dicho Pablo, lo mismo que le ha dicho Mónica Oltra o lo mismo que le ha dicho Ada Colau. Nosotros teníamos y tenemos la mano tendida para un gobierno de cambio de coalición progresista con garantías. El Partido Socialista podía asumir que necesitaba socios y no palmeros. Año 2016. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. ...627-002-002... ...627-002-002... el WhatsApp del programa. Así que por parte de las filas del nuevo partido de Errejón, sus simpatizantes, sus militantes, mucha actividad en las redes diciendo que había que haber llegado a un acuerdo, que esto no es más que una respuesta a eso, pero también por parte del otro actor político, muchas críticas a la manera en la que se dijo durante tanto tiempo que no habría nuevo partido, que iban a las elecciones madrileñas para trabajar en Madrid, y luego lo que ha ocurrido. Claro, la hemeroteca en esto pues es bastante dura. Hace tanto tiempo, hace solamente unos días, que ni se le pasaba por la cabeza embarcarse en semejante aventura. Más Madrid, salto a la política nacional, ¿lo tiene en la cabeza o no? No está entre nuestros planes. Nosotros no estamos en eso. Estamos en hacer nuestro trabajo en Madrid. ¿Es imposible que si hay elecciones ustedes se presenten?
No estamos en eso. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en Madrid. Ese será el nombre de la plataforma del partido con el que Íñigo Errejón concurra a las elecciones del 10 de noviembre. Íñigo Errejón acudirá a esas elecciones bajo las siglas de Más País. Pero no se conoció ayer. Más País había sido registrado cuando Íñigo Errejón daba esas declaraciones en esos programas informativos. Esa marca ya estaba registrada desde el mes de junio. Bueno, vamos un poco a saltar al panorama internacional en todo caso, porque esto es La Cafetera y no está sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.
Bueno, pues sabéis que en La Cafetera, además del análisis de la actualidad, todos los jueves echamos la mirada atrás para explicar de dónde venimos, para recordar de dónde venimos y poder explicar qué es lo que los acontecimientos a día de hoy. Lo hacemos de la mano de Emilio Silva. Buenos días. Buenos días, Resistencia. En una semana fundamental porque ya hemos conocido la decisión del Tribunal Supremo, da luz verde a la exhumación de los restos del dictador Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, donde era homenajeado, y ya hay decisión judicial, pero sigue paralizado, ¿no, Emilio? Bueno, yo no creo que tarde mucho el gobierno en ejecutarlo una vez que se conozca el auto del Supremo, ¿no? Porque todavía no se ha hecho público, no se sabe hasta dónde llega, pero bueno, ya ha habido algunas filtraciones y parece que va a destapar todos los obstáculos, incluido ese juez madrileño que paralizó la posibilidad de la extracción del cuerpo por el hecho de que mover esa lápida pudiera desequilibrar la arquitectura del valle, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, tiene mucha cercanía con gente de extrema derecha, y parece que ha apartado ese obstáculo y que están blindadas todas las otras posibilidades, que sería que los benedictinos de algún modo se pudieran oponer. Así que yo creo que María y tú deberíais acampar a partir del momento en que salga el auto en la Puerta del Valle y esperar. Bueno, hoy se especula en la portada del periódico La Razón, dice que el gobierno está ultimando la exhumación de Franco para el 21 de octubre, que quiere que sea en lunes, aprovechando que el Valle está cerrado al público para que se haga con sigilo, y que el juez de lo contencioso tendrá que acatar la sentencia del Supremo, dar vía libre a esta obra. Pero en todo caso, ¿qué te pareció a ti la decisión del Supremo? ¿Qué revela? ¿Qué esa fotografía que nos está diciendo? Bueno, revela que no, después, y entre otras cosas, después de la metedura de pata que hicieron hace unos meses, cuando hicieron ese escrito reconociendo el golpe de Estado franquista como legítimo y demás, tenían ahí una papeleta política, y luego hay que ver cómo es la secuencia de los acontecimientos, ¿no? Ahora, imaginemos que por un casual el Supremo hubiera dicho que Franco no puede salir del Valle y va a sacar dentro de 4 días la resolución del juicio del proceso, ¿no? Y bueno, pues habría ahí una secuencia políticamente complicada, ¿no? Porque parecería que todo va en una misma tendencia. Bueno, hay que ver el escrito, ¿no? Por un lado, cómo argumenta, si hacen una rectificación el propio tribunal, nosotros se la pedimos sobre ese punto, ¿no? De la elección o autoelección de Franco como generalísimo de todos los ejércitos, que salió publicada en el BOE del 1 de octubre de 1936, y que se cuenta con bastante detalle en la película que acaba o va a estrenar ahora Amenábar. Está toda la trama de Franco para hacerse jefe de todos los ejércitos. Y bueno, hay que ver esa argumentación, ¿no? Bueno, yo entiendo, o como yo soy un poco conspiranoico, pues eso de que haya coincidido de forma cósmica con la presencia de Pedro Sánchez en Naciones Unidas, ¿no? Y que incluso algún comentario de la ministra de Justicia, ¿no? El día que se presentó, que decía que bueno, que ella creía que resolvería la cuestión de ese juez de la obra, ¿no? O sea, que algo se sabían, ¿no? Bueno, pues esas sincronías tan casuales, ¿no? Que le permitieron a Pedro Sánchez delante de la Asamblea de la ONU decir que se iba a mover los restos de Franco. Pero bueno, el discurso del gobierno es un poco, para mí, demasiado triunfalista o incluso finalista, ¿no? Parece que esto es ya el colofón que recoloca todo lo que queda de franquismo en nuestro presente, ¿no? Y esto es un escalón más. Incluso, bueno, pues Franco será trasladado a un gran panteón que es propiedad del Estado, o sea que y es un gran panteón, tiene una capilla propia, quiere decir, no es una tumba al uso, vamos a decirlo así, y va a seguir financiándose con dinero público, lo cual pues mantiene esa conexión, ¿no? Entre el Estado franquista y esa especie de concordato
entre la democracia y el franquismo, ¿no? Cosa que, bueno, pues nosotros vamos a seguir defendiendo, que hay que corregir, pero en el terreno simbólico es algo muy potente, ¿no? Porque, bueno, pues va a remover muchas cosas y además, bueno, si se enfada un poco la extrema derecha, pues incluso eso puede ser en cierto modo determinante en las elecciones, ¿no? Pero bueno, permite, bueno, romper incluso mitos, ¿no? Ahora estaba yo viendo unas fotos, ¿no? De la tumba de Franco el día que lo enterraron, porque siempre se ha dicho que, pues todo eso de que el rey fue el que decidió a última hora que se fuera al valle, pero he estado viendo fotografías y cuando se abre la tumba, en las 4 paredes de la tumba están el escudo de Falange, el escudo del Estado franquista, el escudo personal de Franco, quiero decir que eso. Y esa tumba llevaba la losa y demás, había una empresa que la hizo que llevaba 6 meses con ella, esperando el momento y además haciendo prácticas, ¿no? La gente que tenía que moverla ese día delante de todas las autoridades de cámaras y demás, pues estuvo practicando para que fuera en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver todo el revuelo que va a formar, porque esto está operando en el, vamos a decir algo así como en el subsuelo, ¿no? De nuestra identidad política, por acción o por omisión, y yo creo que en el fondo es muy importante, ¿no? Vaya, aunque no vaya quizá al sitio correcto, pero el hecho de que el Estado democrático le diga a Franco, al cuerpo de Franco, que se cuadre y que salga de allí, que rompa filas y que se vaya a otro sitio, fuera del valle, eso políticamente es muy potente. Y luego está el debate posterior, ¿no? La salida es evidente, ha tenido una grandísima repercusión internacional, está en los medios de todo el mundo, pero después de, una vez que Franco se ha exhumado y se ha trasladado, ¿qué pasa con el Valle de los Caídos, no? Bueno, no va a tener más remedio que, o lo primero que debería hacer es ayudar a algunos familiares que están queriendo desde hace muchos años sacar de ahí los restos de sus padres. Vamos, pienso en Mercedes Abril, una mujer que vive en Valladolid, que tiene 90 años, que lleva años peleando para llevarse de allí los restos de su padre. Digamos que el hecho de que esté o vaya a dejar de estar en el mismo mausoleo que el responsable de su asesinato, bueno, pues es un cambio, pero lo que ella quiere es sacarlo de allí. Y lo que hemos visto en estos meses es que el gobierno ha estado jugando en numerosas ocasiones a esquivar incluso sentencias judiciales que hay que permitirían a familiares llevarse de ahí los restos, y el gobierno lo ha ido retrasando, bueno, porque quiere que la primera vez que se abra la puerta del valle hacia afuera sea, bueno, de alguna manera algo entre comillas triunfal, ¿no? Y que sea la salida de los restos del dictador. La triste va a ser que no se haga con luz y taquígrafos, ¿no? Porque ya ha avanzado la vicepresidenta Carmen Calvo que un día nos vamos a levantar y nos vamos a encontrar con la noticia de que el cuerpo de Franco ya no está allí, ¿no? Pero yo creo que debería hacerse de día y explicando, o sea, aprovechar para volver a hacer pedagogía y explicar por qué una democracia no debe consentir ni permitir eso, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que hay cierto revuelo. Yo he contado aquí alguna vez que yo las últimas veces que he ido al Valle he tenido problemas con una gente que pertenece a una especie de organización que es el Valle No Se Toca y que están de guardia desde que lo abren hasta que lo cierran, esperando cualquier señal, ¿no?, de que ya van a ir a por él. Y bueno, eso puede generar algún tipo de conflicto, ¿no? Pero bueno, el Estado incluso estaría bien que se diera ese conflicto y que el Estado pone todas sus herramientas para que se cumpla la ley. Sí, no parece que haya mucha preocupación en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente la imagen que nos dejaría, en cierta forma también el gobierno sabe que puede ser beneficioso y más en campaña electoral, pero sobre todo también es el retrato de algo, ¿no? De una cierta determinación para tomar la decisión y también de que hay todavía pues algo en la antropología española, hay un pequeño grupo de personas que se resisten a la evolución democrática y al paso de los años, ¿no? Yo creo que esto es como el tapón de un desagüe, ¿no? Lo que va a hacer esto va a ser, entre comillas, bajar un poco más el agua y que veamos
el esqueleto sobre el que hemos derramado el agua de la democracia para hacer esta especie de embalse democrático y nos permita ver pues muchas carencias, ¿no? Y la gente, en el fondo, lo que estamos haciendo nosotros, primero ayudamos a familiares, que eso es nuestro principal cometido, pero es una pelea por el significado, ¿no? ¿Qué significa ese Valle de los Caídos hoy ahí? ¿Qué significaba hace 20 años cuando era el mismo significante? O sea, no ha cambiado nada, ninguno de sus elementos, ha cambiado la sociedad y la mirada de la sociedad, ¿no? Y entonces esto, lo que vaya a ocurrir el día del traslado, ayuda a seguir cambiando esa mirada, ¿no? Y a que algún día nos repugne de manera masiva muchísimas cosas y tics que tienen que ver con el fascismo y con el franquismo y que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Somos en ese sentido, estos días yo he hablado con montones, ¿no?, de periodistas extranjeros y no deja de ser una anomalía, ¿no? Algo que nosotros hemos normalizado, porque todos en el fondo y todas tenemos un poco de franquismo sociológico, pero algo que deberíamos rechazar de manera colectiva, ¿no? Entonces todo esto yo creo que ayuda a fortalecer una cultura netamente democrática y a mejorar la calidad democrática, ¿no? La palabra fascismo, dedicada a la derecha, hace unas décadas, 2 décadas, era impensable, ¿no? Uy, ¿cómo se puede decir eso, no? Bueno, y hay un fascismo que no ha dejado de estar nunca entre nosotros, ¿no? Y no porque haya ahora un partido que se reclama, digamos, el representante, ha estado aquí permanentemente, ¿no? Y antes no se podía ni enunciar. Ahora se puede enunciar, se puede denunciar y se puede renunciar a él, ¿no? Y yo creo que todo eso va fortaleciendo una cultura que de manera consciente, inconsciente, patente o latente, está fortaleciendo nuestra cultura democrática, ¿no? Y hacer antifascismo, aunque sea un poco tarde, ¿no? Porque otros países europeos lo ejercieron y lo reconocieron públicamente antes, pues bueno, esto es un escalón y no es el cierre de nada, ¿no? Porque decía Pedro Sánchez en Naciones Unidas que cierra una etapa. Aquí no se cierra ninguna etapa. Aquí lo que se está haciendo todavía es retirar una etapa, ¿no? Y vamos a ver lo que hay dentro y lo que queda por resolver. Todavía tenemos, quiero decir, el Supremo ha dedicado ya más tiempo a la familia Franco que a todos los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Quiero decir que eso también son medidas de las cosas. Pero yo creo que es interesante porque por debajo de lo que vemos, lo que llaman los sociólogos, suena así un poco complejo, las estructuras antropológicas profundas, todas estas cosas están removiendo cosas muy intensas y que son muros de carpa de nuestra democracia. Sí, en ese sentido es muy interesante. Una reacción, la de Albert Rivera. Está en uno de los partidos de oposición. Siempre se ha definido como liberal en lo social, digamos, con mirada social en aquellos asuntos relacionados con lo público, pero sí con la mirada liberal en lo económico, pero siempre ha tratado de mostrar una imagen que los hechos han ido discutiendo, pero ha tratado de mostrar una imagen moderada ante ese tema, pero sin embargo puso un texto muy claro cuando se conoció la sentencia del Supremo. La dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules. Y le contestó protestona: querido Alberto, sacar los huesos de Franco no nos divide entre rojos y azules. Nos divide entre demócratas y fascistas. Y esto es algo, aquí es donde se revela, donde te das cuenta precisamente de lo que venimos arrastrando y de lo que la historia de este país ha ido provocando, ¿no? Bueno, su representante en Cataluña sacó ayer, fue una fotografía de un atentado de ETA de hace más de 2 décadas. Quiero decir, ¿cuándo empieza el pasado, no? Eso por un lado. O simplemente ayer Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Ciudadanos, también se reunió con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Quiero decir, bueno, los juegos con el pasado son permanentes porque es una de las cuestiones políticas, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, es que están usando a Franco electoralmente. Sí, pero lo usan todos, porque todos ellos están representando a personas que el próximo 10 de noviembre van a tener una papeleta en la mano. Con ese discurso de Rivera que es ni lo apoyo ni puedo rechazarlo, pero me muevo así como en una especie de limbo en el punto medio, pero todos, cuando ocurre una cosa como estas, todos tienen que retratarse porque todos se están representando. Pero bueno, el argumento ese del pasado pues es bastante lamentable, ¿no? Porque, bueno, más, por ejemplo, cuando ellos están haciendo el uso que están haciendo de
las víctimas de la dictadura, del terrorismo, o por ejemplo el consejero de Justicia de Madrid, que también ayer hizo unas declaraciones diciendo que deberíamos fijarnos en la concordia y de la transición y dejar todo lo demás, ¿no? Pues algo que jamás le diría a las víctimas del terrorismo: vosotros centraros en la concordia, y si os han asesinado a un ser querido, lo han tirado en una cuneta y ahí ha estado abandonado donde ni siquiera sabéis dónde está durante años, pues no os preocupéis de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esto ayuda a radiografiar muchas cosas, ¿no? Pero todo esto lo que hace es que cada uno se tenga que redefinir y que mostremos o veamos con más claridad que en otros países hay una derecha antifascista, claramente, ¿no? Y es una derecha antifascista que no pacta con la extrema derecha. Y aquí, pues no tenemos esa derecha. Ojalá la tuviéramos y ojalá la tengamos mañana. Pero eso no existe, ¿no? Y entonces eso permite, bueno, pues cosas como hemos visto en los gobiernos de Madrid o de Andalucía, ¿no? Porque no hay esa cultura de que el fascismo está fuera de juego. La decisión del Supremo ha devuelto el foco también al general Queipo de Llano, al quien lideró la represión en Andalucía y sigue en la Macarena. Bueno, esto, por ejemplo, ayer hay varios periodistas extranjeros me han preguntado a mí estos días qué había que hacer con la cruz, ¿no? Si había que quitarla, ¿no? Yo digo, no, esto es historia, esto representa la comunión entre el catolicismo y el fascismo, que ocurrió en España durante la dictadura, y hay sectores de la Iglesia, digamos, disidentes de dictadura, pero que no tienen el máximo poder, ¿no? Y hay otros porque todavía de vez en cuando pues vemos al obispo de Alcalá de Henares que hace misas el 20N, o algunos otros cañizares, ¿no? Que de vez en cuando hacen declaraciones franquistas puras, ¿no? En el caso de Queipo, pues también ha abierto un debate, ¿no? Hay gente que pide que tiene que salir de allí y otra gente que dice, bueno, es que la Iglesia elige. Si se quiere retratar con esa imagen de que tiene enterrado bajo su espacio de culto a un hombre que por la radio animaba a sus tropas a violar a las mujeres de los rojos para que supieran lo que era un verdadero hombre, bueno, la Iglesia se está definiendo, ¿no? Si quiere mantener allí el cuerpo de Queipo de Llano. Pero bueno, lo que vemos es que toda esta radiografía donde se ha integrado el franquismo en la democracia, ¿no? Y permanece en todos estos espacios, bueno, no solo Queipo de Llano, cuando en noviembre de 2016 los restos del general Sanjurjo, que ya había hecho otro golpe de Estado en agosto de 1932, salen del Monumento a los Caídos de Navarra, son llevados en un helicóptero del ejército de Pamplona a Melilla, a un cementerio, digamos, de héroes del ejército. O sea, eso se hace con dinero público en el siglo XXI, con un helicóptero que se va llevando los restos de Sanjurjo de punta a punta de esta península y no pasa nada, porque todavía han tenido ese tratamiento VIP, ¿no? Que es en el fondo un poco lo que va a tener Franco en el cementerio de Mingorrubio, donde va a estar, ¿no? Son very important persons para una cultura que ha sido absolutamente amable con ellos. Y en el caso de Queipo, pues, bueno, es un personaje absolutamente siniestro que hubiera sido, bueno, lo hubiéramos visto en una corte penal internacional si hubiera sido después de su existencia como criminal de guerra y, bueno, pues como ocurrió con la Yugoslavia, un auténtico fanático, bueno, animando a cometer o a usar la violencia sin límites para exterminar al opositor político que no militar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son síntomas de lo que yo decía, esa amabilidad con la que convivimos y que ojalá un día este país se despierte y cuando vea cosas como esa no pueda soportarlas y directamente las quite de encima o las cambie, ¿no? Pero por ahora convivimos con muchas cosas que no deberían estar aquí. En el año 2011, claro, porque se habla mucho de cuidado, reabrir las heridas. A nadie se le ocurriría decir eso en Alemania, decir que retirar los restos de algunos de los fascistas enterrados allí. En el año 2011 fue desmantelada la tumba de Rudolf Hess y los restos fueron lanzados al mar porque se había convertido en un centro de peregrinación. Entraron las autoridades
cogieron los restos y los echaron al mar, para que a nadie se le ocurrió, más allá de algún grupo fascista alemán, pero esto ocurrió en el año 2011, ¿no? O sea que España todavía puede mirar un poquito incluso a los países europeos. Sí, aquí mira cómo ha sido 1 año y medio casi de la familia echando un pulso con un gobierno de tú a tú, enredando, como dice que va a seguir enredando, pero bueno, esto ya no creo que tenga reversibilidad, pero qué escenificación, ¿no? Un gobierno que es incapaz de sacar de manera ejecutiva y contundente los restos de Franco del Valle, que técnicamente es algo muy sencillito, y cómo ha estado ahí atascado y enredado durante más de 1 año con la familia, ¿no? La familia que, bueno, lo que debería hacer el gobierno es investigarla y que devuelva al Estado todo lo que le ha quitado, ¿no? Eso igual ocurriría, como lo ha hecho Chile con la familia de Pinochet, que le ha obligado a devolver unos millones de dólares y la está investigando, ¿no? Aquí, pues, esta gente no ha ocurrido nada con ellos, ¿no? Porque, aparte, no robaron solo ellos, robaron un montón de empresarios. Uno de ellos, Banús, que hizo miles de pisos en Madrid, bueno, asociado con la familia Franco, pues está enterrado también en el cementerio de Mincorrubio, donde van a trasladar los restos del dictador, ¿no? Pero bueno, hay toda una clase, una élite social que formó o se apropió del mismo botín, ¿no? Y entonces entre ellos, digamos que no se pisan la manguera, ¿no? Ellos se respetan, tienen su ley de hierro y nunca nadie les ha causado desde ningún gobierno ningún problema. Pues Emilio Silva, presidente para la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, te agradecemos mucho, como siempre, que nos ayudes a mirar hacia atrás para tratar de explicar algunos de los acontecimientos del presente. Gracias, Emilio. Bueno, a ver el día que celebramos ese movimiento. Cuídate, un abrazo. Y repito lo de que María y tú deberíais ir a la Puerta del Valle a acampar. Emilio, no podemos ir sin ti. Sin ti va a ser difícil. Sin ti no vamos a ninguna parte, Emilio. Bueno, yo estoy dispuesto a ir. ¿Ah, sí? De todas maneras, yo ya lo viví el año pasado. Cuando veamos que la operación de exhumación de los restos del dictador tiene lugar, entonces informaremos sobre eso. Porque si no, la última vez estuvimos acampados en medio del bosque, en la peor de las lluvias que ha conocido la región. Nos jugamos la vida por sacar a yo no veo aquí... Por sacar la primicia. Claro. Ya, pues ¿sabes qué pasa? Que claro, que si no llegamos a estar ahí, pues bueno, pues podríamos seguir estando podríamos allí. Seguir esperando. Sí, esperando. Sí, esto es como irse al 1 de octubre esperando la declaración de la República, que podríamos seguir todavía allí. Como sabemos que se va a hacer un lunes, pues se puede ir solo los domingos. Todos los lunes. Como no tenemos nada mejor que hacer, podemos acampar todos los lunes allí. Sacar a Franco. Vamos a ver mejor que lo veamos y luego ya lo contamos, porque hay una hospedería dentro. Sí, claro, también podemos ir a la hospedería. No, ya hemos intentado reservar alguna vez. Pero lo que pasa es que... Un desalojo, otra ocupación. Que los anuncios, Emilio, no pueden ser permanentemente objeto de campaña electoral. O sea, es que al Partido Socialista le viene bien sacarlo o no sacarlo. Porque también con anunciar que lo va a sacar si ganan las elecciones... Bueno, yo creo que algo se está agotando ya el relato, pero... Sí, pero lo que mejor, entre comillas, o lo que más podría influir en las elecciones sería que hubiera un poco de conflicto. O sea, que estos que digo yo del Valle no se toca, pusieran 20 coches en la puerta para que no saliera y hubiera un poco de conflicto. ¿Tú crees que lo sacarán en coche o en helicóptero? Si hay un precedente, es muy probable que sea en helicóptero, ¿no? Puede ser. Hay pista de aterrizaje, entiendo, en el patio, ¿o no? Una esplanada ahí de caballo para aterrizar 20 helicópteros. Pues entonces lo que no sé si bueno, y Mincorrubio los tiene cerca, ¿no? Y en Mincorrubio... Bueno, claro, porque... en Mincorrubio yo creo que habrá gente esperándolo, ¿eh? Sí, seguramente también, pero bueno, ya se encargarán de distanciarlos y para hacer un fotógrafo, seguro que hay gente allí esperando. Seguro, claro. Porque es una noticia de estas que... Bueno, que está toda la prensa internacional interesadísima. Ayer estuvimos haciendo un repaso de medios y siempre hay mucha expectación en torno a esto, porque se considera desde fuera, desde otros países con más tradición democrática, que en España tenemos déficits muy importantes en esta materia, y esto se ve que... Sí, lo que pasa es igual los que llevan la marca España consideran que eso nos hace exóticos, ¿no? Y entonces hay cierto turismo que viene a ver
Lo exóticos que somos. Bueno, y luego con el cachondeo propio de Patrio, dice Robespierre que lo podrían sacar en el helicóptero de Rajoy. Así que, en fin. Bueno, gracias, Emilio. Cuídate. Un abrazo. Cuidarse. Adiós. Un abrazo. Seguimos aquí en la cafetera, porque esto es la cafetera. Ya sabéis que hacemos dos lecturas diferentes de la actualidad. Por una parte, colocamos el foco sobre la agenda mainstream, aquellas noticias que tienen mucho impacto en las portadas, pero por otro lado, también colocamos la mirada sobre aquellas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues ya lo decíamos en este programa a lo largo de la semana. Había muchas especulaciones en los oscuros callejones de la corte madrileña, pero parece ser que Inés Abanés será la número 2 del partido de Íñigo Errejón. Inés Abanés, claro, entiendo que utilizará el éxito político que supuso el cierre de Madrid Central como su carta de presentación. Era algo que estaba ya lo habíamos comentado aquí en el programa, habíamos hablado de Inés Abanés como posible número 2, parece que hasta ahora está confirmando, ya están publicando varios diarios digitales, pero más allá de eso, ya sabéis que más allá de la agenda setting, nosotros colocamos el foco en aquellos asuntos que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo público en el debate y en los medios. María. Sí, algo que tuvo mucho protagonismo, empezó el protagonismo en la red a raíz también de un tuit de Ibai Arvide, fue la muerte de un niño afgano de 5 años en el campo de refugiados de Moria, y nos lo hacíais llegar varias personas como @unavida_sostenible, que nos enviaba esta información y decía que le había impactado. Un niño afgano de 5 años murió en el exterior del campo de refugiados de Moria en Lesbos. Un camión pasó por encima de la caja de cartón en la que dormía. Así lo describía el periodista Ibai Arvide, y decía: su familia, como tantas otras, se veía obligada a dormir en cartones debido a la insalubridad y la superpoblación del campo. De hecho, decía, llevamos años explicando las condiciones en las que viven miles de refugiados en Moria, alertando de que cientos de niños están descalzos, caminando entre basura y durmiendo en cartones o tiendas de plástico. Estas condiciones, decía, terribles de vida, no son ni siquiera negligencia de las autoridades, es una estrategia, una decisión para desincentivar las llegadas. Cuanto peor estén, menos gente querrá venir, que para colmo no funciona. Además, recordaba lo que recordamos aquí en la agenda cafetera: nadie arriesga la vida de sus hijos en el mar por capricho. Nadie está feliz de ver a sus niños dormir en cartones, decía. Lo hacen porque es la única alternativa que ven. Y de hecho, la propia Elena Maleno comentaba esta información y recordaba: la política de control de fronteras, directa o indirectamente, mata cada día. Y en el otro lado de la migración nos encontramos con la eterna espera del Aita Mari para poder rescatar migrantes en el Mediterráneo. Esta información, que nos la hacíais llegar desde público.es, explica que la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario denuncia un año de bloqueo por parte del gobierno para obtener el permiso para navegar. Dicen que tras infinidad de trabas burocráticas y exigencias imposibles, se plantean denunciar al gobierno por prevaricación si continúa dilatando sin motivos, decían, la obtención de los permisos para desempeñar su labor humanitaria.
si quieren que hagamos ruido durante la campaña electoral, dijeron, lo vamos a hacer. Son más de 1.300 las personas que han muerto en el Mediterráneo mientras nosotros estamos esperando el permiso. Así que seguimos viendo esas trabas también para aquellas personas que quieren rescatar vidas en el Mediterráneo. Y también, en otro orden de cosas, Espectacular nos llevaba hasta Chile con una cuestión de género. La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este miércoles ampliar la ley de cuota de género en elecciones regionales y municipales. La iniciativa, enviada ahora al Senado, establece que ni hombres ni mujeres podrán superar el 60% de las candidaturas para ocupar un cargo en los concejos municipales y en los consejos regionales. Además, nos hacía llegar ese tuit de la periodista chilena Eugenia Subiabre, que recordaba que las mujeres allí representan el 52% de la población y el 51% del padrón electoral. Así que, efectivamente, es necesaria esa ley de cuota de género y nos invita también a mirar allí, a mirar a países como Chile para tomar ejemplo. En otro orden de cosas, si volvemos a España, también sobre género, en este caso sobre aborto, el acoso frente a las clínicas de aborto deja a las mujeres desprotegidas y sin respaldo legal. Infolibre publica esta información y dice que las mujeres que quieren denunciar el acoso y hostigamiento al que se ven sometidas por querer interrumpir voluntariamente su embarazo deben afrontar un procedimiento judicial que casi siempre termina archivado. Esto ha generado mucho debate también en redes y es que además juristas reclaman un tipo específico que investigue de oficio a los grupos ultracatólicos que se concentran ante los centros, como ya ocurre en Francia, porque si no nos encontramos ante esta situación de acoso frente a las clínicas de aborto que deja a las mujeres desprotegidas y sin respaldo legal. Bueno, pues seguimos aquí. Os decía antes que además de las informaciones en Nacional hoy vienen muy cargadas por la irrupción de este partido político y por la manera en la que eso está siendo acogido en el seno de la izquierda y las incógnitas que suponen para la participación, para la división, etcétera, etcétera. Tiene mucho protagonismo, pero es verdad que también hay numerosas noticias en el ámbito internacional que podemos comentar, si os parece, y lo hacemos, como sabéis, de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a la Resistencia. Porque, tengo mucho interés en que hagamos una pequeña pausa. No queríamos tratarlo al principio del programa, que dediquemos un poco de tiempo a hablar sobre este impeachment que se ha anunciado, que los demócratas han anunciado contra Donald Trump. Escuchábamos a Donald Trump que decía en estos términos, se pronunciaba en estos términos, y decía que la caza de brujas continúa contra él. And the witch hunt continues, but they're getting hit hard on this witch hunt. Because when they look at the information, it's a joke. Impeachment for that? I didn't do it. You take a look at that call, it was perfect. Bueno, pues vamos a hablar de eso ahora a continuación, enseguida, porque en efecto el proceso de impeachment, lo vamos a comentar ahora si te parece, Pilar, porque el proceso de impeachment parece que se ha abierto, ¿no? Esto hasta ahora parecía que los demócratas no iban a atreverse a dar ese paso, pero en este momento se ha anunciado y lo vamos a comentar enseguida. Aunque ya sabéis que aquí en la cafetera hacemos siempre una pequeña acción de coalición con carne cruda. Y una acción con carne cruda, el gobierno de coalición de la radio. Javier Gallego, buenos días. Uniendo, no separando, uniendo la radio. Uniendo la radio, pero ¿qué has hecho? Porque vamos a ver, es que claro, hay que explicar que Javier Gallego de pronto ayer envía un WhatsApp a todos sus contactos y dice, me he quitado el WhatsApp, voy a ver si es posible vivir sin esta presión, sin estas obligaciones, y entonces ha anulado nuestras posibilidades de comunicación. Te escribí de forma bastante ofensiva, todo hay que decirlo, diciendo, pues contéstame ahora mismo. Pero ya me había ido. Pero ya te habías ido. ¿Por qué has hecho esto? Me había ido. Es un experimento. Es un experimento sociológico y psicológico y espero que sea para siempre, sinceramente, porque se ha convertido, primero era una herramienta de trabajo y se ha convertido ahora mismo en una herramienta de explotación al trabajador
y de invasión de pero si tú eres tu propio jefe, ¿pero de qué estás hablando? Chico, que al final es que lo del WhatsApp es que no puedes hacer otra cosa que estar contestando WhatsApp todo el día. Claro, dices, soy un trabajador explotado por mí mismo, pero esto ¿qué Por mí mismo, efectivamente, no, por mí mismo y porque, bueno, al final pues tienes muchos contactos de trabajo y te requieren por muchos lados y el WhatsApp es una herramienta muy invasiva. Hay que reconocerlo porque es un chat, entonces al final tienes que estar contestando, se generan conversaciones muy largas y estoy intentando recuperar tiempo para mí mismo, si es posible. Voy a probarlo, ya os contaré, si queréis vamos haciendo un diario del hombre que se fue de WhatsApp. Claro, nos va a costar localizarte, ayer ya me di cuenta, digo, de pronto además te llamé y todo, y dije, bueno, pues vamos a interrumpir tu paz directamente hablando. Bueno, hay otros, ahí tengo Telegram, por ejemplo. Ya, bueno, pero sabes, hay una corriente de esto, de gente que se está desconectando. En Silicon Valley parece que también hay una cierta tendencia a desconectarse un poquito de esta presión que ejerce también la tecnología muchas veces sobre la vida diaria, ¿no? Ahí incluso creo que tiene hasta nombre esta cultura ahora por lo de volver a las cavernas, no me acuerdo cómo se llamaba. Troglodismo se llama. Troglodismo, eso, no me salía. Pero bueno, pero no sé cómo se llama, pero en fin, que lo voy a probar y que vamos a ver y ya si queréis os voy contando las sensaciones. Hoy sé que tengo una sensación como de mayor ligereza, te diré. Bueno, desde el pasado entonces, cuéntanos, no, ahora en serio. Tú que nos hablas desde las cavernas, ¿qué nos puedes contar desde allí? De ahí a comer un chuletón crudo estoy a 2 pasos, claro, con la mano y sin cubiertos estoy a 2 pasos. Estás a 2 pasos. Cuéntanos, porque la foto de hoy de la actualidad, presentación oficial del partido de Íñigo Errejón, número 1, ahora ya a estas horas también se habla abiertamente de Inés Abenés como número 2, número 3. ¿Qué te parece toda la fotografía esta? Bueno, como creo que bien se está comentando, claramente parece un partido a la medida del líder, en el que no hay discusión alguna a este respecto. No ha habido unas primarias, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha sido algo que la izquierda presumía de, por lo menos, presentar candidatos y que sus militantes lo votaran. Esa es la primera nota que creo que hay que hacer, que claramente es un partido que está pensado por y para Errejón, y no hay discusión en ese sentido, que todavía no sabemos cuál va a ser el programa, aunque imaginamos que es un programa muy parecido al de Unidas Podemos, porque no deja de ser una escisión del mismo. Y segundo, que parece que está rompiendo las costuras de la izquierda, lo cual me parece muy preocupante, ¿no? Ya hay disensiones internas en el propio ECUA, que Inés Abenés esté ahí y que Juan López Duralde pues esté bastante en contra de la aparición de un nuevo partido, nos indica que esas costuras se están rompiendo, igual que Compromís, que tenía un inicio de pacto con Unidas Podemos y que parece que finalmente a quien más se va a acercar es a Errejón, pues son signos preocupantes de lo que puede pasar en estas elecciones. Lo que esperemos es que yo, como he repetido, los votantes de izquierda, ya sea una opción o la otra, en vez de tirarnos los trastos a la cabeza y entrar en el insulto y la descalificación, vayamos hacia la construcción y tratemos de forzarles, por lo menos, si no antes, a un pacto posterior después del 10 de noviembre. No nos queda otra. Que sumen después, porque ahora van a restar al dividir, eso está claro. Sí, había algún análisis de Kiko Llanera que decía va a depender también de por qué circunscripciones, cómo se presente, porque todo esto ahora mismo hay una gran especulación, ¿no? Pero sí daba la impresión a priori de que podría provocar esa división que dicen que vienen a combatir, ¿no? Sí, eso es evidente, la división se provoca al aparecer un nuevo actor. Yo también lo he dicho, creo que Podemos podía haberlo evitado, ya sé que no era lo que querían, pero pues dando una investidura al PSOE y colocándose como posición fuerte, porque la aparición de Errejón era muy previsible si íbamos a elecciones. Y así ha sido, o sea, estaba esperando agazapado este momento y ha saltado a él, tiene derecho a hacerlo. Y el problema, pero bueno, yo entiendo también la crítica desde parte de la izquierda de no era el momento ahora que estamos debilitados después de el hartazgo, pero también por otro lado es la respuesta a ese hartazgo. Y se ve que otras marcas diferentes a Unidas Podemos que también sienten ese hartazgo, o incluso desde dentro de Unidas Podemos, porque Teresa Rodríguez con Adelante Andalucía quiere separarse de la marca Unidas Podemos, que la ve desgastada por esa negociación fallida. Bueno, el final es que ya los hechos son consumados, entonces lo que hay que pensar es cómo construir o destruir lo menos posible y pensar en alianzas posteriores. Y es importante que en esta campaña no se dediquen a darse navajazos en un espectáculo lamentable, sino a cada uno ofrecernos sus propuestas para que los votantes decidamos cuál nos parece más atractiva y esperemos que la suma de todas esas izquierdas a la izquierda del PSOE sea suficiente, que el efecto movilizador que puede tener hacia la abstención la aparición de Errejón
compense un poco el efecto divisor que evidentemente va a restar el número de escaños, porque eso es así. Cuanto menos se presenten en circunscripciones donde tengan peligro de llevarse votos y no conseguir escaños, mejor. Es decir, sería mejor que los de Rejón intentasen ir a asegurar y no se lanzasen en tropel a todas las circunscripciones. Yo creo que será así, porque tampoco tiene lógica que vayan a territorios donde no tienen ningún tipo de estructura. Oye, ¿con qué vais hoy en Carne Cruda, Javi? Pues tenemos una entrevista, yo creo, muy interesante con Carola Rackete, la mujer, la capitana del barco de Sea-Watch 3, que se enfrentó, desafió y venció a Salvini, llevando hasta las costas italianas a los náufragos que había rescatado en el Mediterráneo, y contra las indicaciones del gobierno italiano y desde entonces ministro del Interior, pues ella fue a puerto y todavía está por eso envuelta en un proceso judicial. Pero en su momento, bueno, yo creo que fue la representación de que se puede uno enfrentar a esa Europa que abandona a su mala suerte a los náufragos del Mediterráneo. Y vamos a hablar con ella, que llevamos mucho tiempo persiguiendo esta entrevista, la hemos conseguido. También hablaremos, por cierto, con el director de Médicos Sin Fronteras, con David Noguera, que ayer desembarcaron a 182 personas, gracias al acuerdo que ha habido en Europa, para empezar a redistribuir a los migrantes y refugiados que llegan a través de esos barcos. Y bueno, estamos en Palestina porque hemos mandado a Manu Tomillo allí. Ah, fantástico. Oye, pues es un buen menú, es un menú estupendo. Bueno, tan completo que yo, que he pensado que estoy intentando hacerte rockero, también tenemos a Lagartija Nick, que acaba de presentar, mañana lo presenta, un disco maravilloso que tenéis que presentar también en tu programa, porque va sobre las ciudades bombardeadas, las ciudades destruidas por las guerras. Se llama Los cielos cabizbajos, es un proyecto precioso que hace una especie de poema sinfónico, que parió además Jesús Arias, el hermano de Antonio Arias, el cantante de Lagartija Nick, que falleció recientemente, pero que dejó las notas suficientes para que ellos hayan terminado un disco apabullante. Wow, pues lo voy a escuchar con mucha atención. El camino de Berlín hacia el mundo del rock, hacia la transformación, fuera del establishment. First we take Manhattan, then we take Berlin. Claro, total. Sabes que fui el otro día a la tele y fui, ahora visto, es que hace mucho que no nos vemos, Javi, pero ahora he visto un poco así alternativo, casi de tibetano. Y entonces, madre mía, no por nada, no es que tenga ninguna cosa, ya sabes que yo ni Dios ni patria ni rey, pero así sí, vestido así un poco con pantalones así muy anchos tailandeses y tal. Y entonces me vio cintora y me dice, ¿pero tú dónde vas? Y digo, pues es que a mí ya no me viste mi madre, querido. Pues así vamos. En fin. Vamos a conseguir que al final acabes poniéndote una camiseta de Los Suaves. Por lo menos. Javi, gracias, cuídate mucho. Oye, gracias a ti, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Adiós. Buen programa. Adiós. Bueno, pues en efecto, oye, muy interesante, y la fotografía además que nos hace cada mañana aquí Javier Gallego, Carne Cruda, con quien este programa sí ha firmado un acuerdo de coalición en la radio y sobre todo respeta la cafetera y admira tanto a quienes producís Carne Cruda como a quienes escucháis Carne Cruda, que sabemos son familias compartidas. Y entonces estaba preguntando a Pilar de la Peña por este asunto. Escuchamos las palabras de Donald Trump criticando el impeachment. Decía Donald Trump que es una caza de brujas que continúa. And the witch hunt continues, but they're getting hit hard on this witch hunt because when they look at the information, it's a joke. Impeachment for that? I didn't do it. You take a look at that call. It was perfect. Bueno, pues hoy las portadas en todo el mundo. Los documentos revelan que Trump sí presionó al líder ucranio contra Biden. La transcripción de la conversación da más pólvora a los demócratas, refuerza la vía del impeachment. Nancy Pelosi, la estratega demócrata que ha sabido esperar este momento, dice hoy el periódico El País, pero en todo caso el mundo mira con muchísima atención. Pilar de la Peña mira con mucha atención este proceso de impeachment. No sé si tiene posibilidades de prosperar, aunque hay quien dice que un impeachment prospera incluso aunque lo pierdas.
Bueno, ahí está la incertidumbre. Lo cierto es que desde que fue elegido, la sombra del impeachment pesa sobre Donald Trump. Es verdad que se ha hablado casi desde el primer momento de que iba a ser un presidente que en algún momento incurriera en algún error. De hecho, esto era lo que defendía Nancy Pelosi, ¿no? Se habló de la posibilidad de iniciar un impeachment por las relaciones que podía haber entre su campaña y Rusia, que hubo incluso una investigación especial a cargo de un fiscal especial, Robert Mueller, para ver si había habido vínculos y a través de Rusia habían intentado interferir en las elecciones. La investigación no encontró evidencias suficientes para iniciar un impeachment, pero ahora parece que los demócratas con esta crisis con Ucrania y esta situación tan particular consideran que sí hay motivo para iniciar un impeachment. El impeachment es un proceso de destitución cuando se considera que hay abuso de poder por parte del presidente de Estados Unidos o una conducta impropia. Es una cosa que está en la Constitución americana casi desde sus inicios. Entonces, como alguien decía, ¿no? Es un poco ambigua la redacción y en realidad solo se han iniciado 3 veces, aunque uno de ellos no llegó a formularse porque fue contra Richard Nixon, que dimitió antes de que se pudiera hacer. Pero sí se hizo uno contra Andrew Jackson, prácticamente poco después de la guerra civil, con lo cual no sirve de mucho, y ese además, por lo que dicen los historiadores, tuvo mucho de guerra interna. Y luego el más famoso, que es el que se llevó a cabo contra Bill Clinton. El impeachment en Estados Unidos lo tiene que iniciar la Cámara de Representantes, que vendría a ser como el Congreso, que es donde tiene mayoría el Partido Demócrata en estos momentos y del que es la presidenta Nancy Pelosi. Por eso es la que está acaparando todo el protagonismo. El problema del impeachment, entre comillas, en este caso, de cara al futuro de Trump, es que casi la gruesa, la parte más gorda de lo que es el desarrollo, incluso las deliberaciones y la votación del impeachment, lo lleva el Senado, que ahí los republicanos tienen mayoría. Entonces, es verdad que no se sabe muy bien qué puede pasar con este impeachment, pero claramente a poco más de un año de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, es una herramienta política que va a copar la atención y que va a tener muchísima importancia en la campaña electoral. Y es el audio que has puesto revela muy bien y evidencia muy bien cuál es el problema, ¿no? Donald Trump cree que no ha hecho nada, que su conducta ha sido impecable porque es la forma en la que está acostumbrado a hacer las cosas en sus negocios y en su vida privada, y por eso ha filtrado la transcripción de la conversación con el presidente de Ucrania. Y la unanimidad de los medios es clara, ¿no? Todos ven claramente que en la conversación se ve que ha presionado, que pide un favor al presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden y a su hijo por unos contactos que han podido tener en Ucrania y a una sombra de corrupción que puede haber. Le pide que llegue al fondo de eso para intentar utilizarle en contra suya. Eso, según Donald Trump, es un comportamiento completamente normal, pero toda la prensa estadounidense tiene claro, hasta la propia Fox News decía algo así como, ¿pero por qué han filtrado esta conversación si en realidad deja bastante pocas dudas a lo que ha sucedido? Sobre todo porque su conversación remata diciéndole, vuestra economía va a ir mejor de lo que predije. Les dice a los líderes al presidente ucranio. Así que, en fin, no sé si se puede interpretar que está prometiendo alguna suerte de favores posteriores, pero en todo caso lo que sí demuestra es que había una petición directa. Cuando le dice, haré que aquí Giuliani y su abogado te llamen, que el fiscal general te llame, llegaremos al fondo del asunto, estoy seguro de que lo resolverás, le dice Trump. En fin, digamos que la conversación es bastante explícita en ese sentido. Lo que no entiendo muy bien, Pilar, es dónde está la naturaleza, porque claro, podía estar pidiendo ayuda a un gobierno extranjero para investigar a alguien que tiene un caso de corrupción sobre la mesa. Claro, lo que pasa es que Joe Biden es el favorito en la carrera demócrata para la presidencia estadounidense, entonces tiene claramente una lectura de digamos, interés político, interés partidista. Es cierto, de hecho es llamativo, veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque al final no deja de haber ahí una sospecha de corrupción sobre el posible candidato demócrata, que probablemente con toda este gran revuelo y digamos toda la atención que va a estar puesta en este caso, los medios republicanos van a aprovechar para llegar al fondo. No sé si la justicia ucraniana lo hará, pero desde luego los medios americanos seguro que van a procurar sacar todo lo que puedan de este caso, y veremos a ver si no rebota en contra de Joe Biden. Es que lo que ha conseguido de forma indirecta este asunto es colocar ese caso de corrupción en todas las portadas del mundo, que no era un asunto que estuviera siendo tratado con esa dimensión. Es verdad que lo hace a cuenta del proceso de impeachment abierto contra Donald Trump, pero si no prospera,
el caso ya tiene una dimensión y de conocimiento en la opinión pública, así que... Pero bueno, en todo caso, nos ayuda a explicar un poquito también la cada vez más compleja, más difícil política mundial, y hoy en las portadas de todo el mundo. La transcripción muestra que Trump pidió espiar a los Biden y este ha sido el argumento que ha utilizado el Partido Demócrata para impulsar el impeachment. Claro, luego es lo que os decía, habrá que ver qué pasa con el impeachment, porque al final, además, lo inicia el Congreso o la Cámara de los Representantes en Estados Unidos, pero luego lo lleva adelante el Senado y es el que tiene que dictaminar si hubo un abuso de poder o una conducta impropia por parte del presidente estadounidense. Bueno, veremos a ver por dónde evoluciona y por dónde nos lleva este proceso, ¿no? Claramente, además, es una estrategia política por parte de los demócratas, también es evidente que lo han utilizado también como estrategia política y bueno, pero reafirma un poco la idea de Nancy Pelosi, ¿no? Todo por lo menos el inicio del proceso está reivindicando la figura de Nancy Pelosi, que era partidaria de esperar, que consideraba que Donald Trump terminaría cometiendo un error en el que claramente fuera susceptible de iniciar el proceso. Y ahora, bueno, veremos a ver. La política americana además da tantos rodeos y deja tantos cabos sueltos que veremos a ver por dónde va todo este escándalo. Bueno, pues esta es la página internacional y como veis está la figura de Donald Trump, que siempre debería tener un capítulo especial aquí en el programa, pero en todo caso porque siempre genera alguna noticia. Ahora lo que pasa es que estamos tan... También la han generado con la cumbre de la ONU, con su discurso, en fin, sí, tiene esa capacidad, claramente. Totalmente. Pero, claro, aquí en España las miradas están muy puestas en la situación política interna, como... Ayer se produjo este lanzamiento del nuevo partido de Errejón. 627-002-002. 627-002-002. El teléfono del programa. Hay algo que considerar en estas críticas que se les hacen a los demás países. Se les dice que quieren dar el voto gratuito al PSOE. Y que entonces pues no favorecen. Bueno, pero es que si les quitan votos a Podemos diciendo que quieren dar el voto gratuito al PSOE, significa que había votantes de Podemos que querían dar el gobierno gratuito al PSOE. Bueno, pues a mí me parece que está bien que haya una opción para que esta gente pueda votar, porque si no su voto estaría atrapado y posiblemente al final acabarían no votando. Entonces, si era cierto lo que decía Iglesias de que los 4 millones de votantes de Podemos querían un gobierno de coalición, pues entonces no perderán votos. Pero si no era cierto lo que decía, entonces acabarán votando más país, me imagino yo. Querido y admirado amigo de la cafetera, tengo la profunda convicción de que, aunque el efecto colateral de la irrupción de Íñigo Errejón en las elecciones pueda ser que anime un poco a abstencionistas, errejonistas y a gente defraudada del PSOE, lo cierto es que viene a dividir y es un proyecto que tiene mucho de venganza personal por no haber ganado Vistalegre 2 y casi personal. 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio y participar también en el análisis. Y además, la cafetera siempre tiene que homenajear a quienes hacen posible este proyecto, gente como Luis Gómez Santos, a quienes se incorporan como mecenas al programa, que nos ayudan a defender este pequeño espacio de conversación, este lugar también de compañía, donde intentamos hacer análisis de la situación. Y os agradecemos de verdad de corazón vuestra ayuda para defenderlo, para protegerlo, para luchar por este pequeño lugar en el bosque de Sherwood, donde se juntan las proscritas, cada día más proscritas, cada vez más proscritas, menos... Bueno, que nos vamos. Pai, María, nada más. No sé si tenéis alguna cosa que queráis comunicar al respetable. No, yo si quieres mañana repasamos lo que está diciendo la prensa internacional, que ya empieza a haber más artículos, lo que comentábamos sobre la irrupción de Errejón y de más país, que ya empieza a tratarse y a ser mirada con atención desde fuera. Pues mira, así podemos repasarlo mañana. Y mañana vamos a hacer además un ejercicio con Ana Pastor sobre medio ambiente. Esta ha sido una semana muy importante en materia medioambiental. Hay una gran huelga convocada mundial en defensa de la ecología,
contra la manera en la que las instituciones están mirando de forma tan indiferente la batalla contra el cambio climático. Mañana, día 27, una gran huelga mundial, y hemos pensado que en la sección de Plata o Plomo, donde analizamos películas, documentales, vamos a hablar de varios documentales y de varias películas y la forma en la que han retratado también el cambio climático. Hay documentales que son muy importantes. Antes de que sea tarde, aquel documental del 2016 de National Geographic, Una verdad incómoda, de Al Gore, ¿os acordáis? Que fue precursor en el año 2006. Esta batalla, River of Gold, también de 2016. Y luego podemos analizar todas esas películas que han retratado de alguna manera el cambio climático, a veces de forma apocalíptica, Waterworld, por ejemplo, o Wall-E, Blade Runner, por ejemplo, masificación en las ciudades, contaminación extrema, Interestelar, todas esas películas, hacer un pequeño repaso a cómo ha retratado el cine, este gran reto que tenemos por delante, la batalla contra el cambio climático. Y de estos documentales, pelis, pues cualquier opinión que tengáis sobre la manera en la que se ha contado, sobre, bueno, lo que os sugiera, la mirada desde la perspectiva audiovisual, la denuncia del cambio climático, estos documentales o recomendaciones que queráis hacer, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Y además, si nos podéis poner un pequeño texto, una pequeña frase explicándonos qué es para el Videoforum, pues lo encontramos muchísimo mejor. Eso es. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. Mañana más, mañana volvemos. Adiós, cuidaos mucho, cafeteros. Hasta mañana. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's blood that speaks. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit leads, and the spirit sings. Let me keep it step with every thundering